Gracias, aquí estamos de nuevo con ustedes. Ahora vamos a conversar con Isidoro Santana, economista, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Don Isidoro, bienvenido. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes acá. Y para nosotros también, ustedes y nosotros aquí, porque usted ha venido en distintas condiciones a este programa. Sí, en sus distintos roles. Es un hombre de primer plano. Así, definitivamente. Y desde hace días. Así es. Desde hace días. Al terminar la semana pasada, el Banco Central rindió un informe sobre el comportamiento de la economía. Sí. Se mostraba con algún optimismo, porque en mayo, fue la última medición computarizada, creció en comparación con abril la economía. Sin embargo, el promedio del crecimiento en los primeros 5 meses del año sigue siendo inferior a lo que ocurrió el año pasado y se prevé que haya un descenso en el ritmo de crecimiento. ¿Usted qué opina? ¿Qué datos maneja sobre esta situación? Sí, bueno, la economía dominicana, mira, los economistas dominicanos vivimos cuestionándonos y vivimos buscándoles explicaciones sobre por qué somos tan dichosos, por qué la economía dominicana crece tanto de manera tan reiterada. Y estoy hablando de un proceso de más de 60 años. Es decir, estamos hablando de un país que en 60 años apenas ha tenido 4 interrupciones al crecimiento, todos por causa muy, qué sé yo, que la guerra de abril, que el COVID, que hubo una crisis bancaria. Que la década perdida con... Exacto, una ocasión durante la crisis de la deuda externa, pero en general es una economía que crece mucho y lo retoma inmediatamente. Retoma el crecimiento. Sí. Pero desde los últimos meses del año pasado hemos estado viendo que ese crecimiento ha venido aminorando. Hay muchos factores, no es que uno pueda decir exactamente la explicación es esta, pero obviamente hay un contexto internacional más complicado y que tiende a ser, o por lo menos de demasiada incertidumbre, porque la incertidumbre como tal hace daño, la incertidumbre, es decir, no saber qué va a pasar. Y si pasa y es algo negativo, pues hace más daño todavía, ¿no? Por otro lado, en la propia economía dominicana, pues, por ejemplo, uno de los sectores que siempre ha manifestado un crecimiento más grande es el sector construcción. Últimamente no está moviéndose al mismo ritmo, tanto por el hecho de que las construcciones públicas están en mal estado. El gobierno ha bajado mucho el gasto en inversión pública, pero las mismas construcciones privadas, posiblemente el proceso, ese boom de construcción privada también esté dando algún signo de cierto agotamiento, porque por problemas de demanda, probablemente, no lo he estudiado el fenómeno, ¿no? La vivienda sigue siendo una demanda importante. Ahora ahí tal vez se está incidiendo la tasa de interés. La tasa de interés, es decir, la tasa de interés es uno de los elementos más determinantes de la demanda de vivienda, porque se convierte en el costo principal para el adquiriente. Y en los últimos meses o el último año, tal vez también las dificultades con la mano de obra. Es posible que eso haya incidido. Pues ya han pegado el grito al cielo, dice que hay proyectos que están paralizados, semi-paralizados por falta de mano de obra. Es posible que yo no soy muy dado a guiarme por
comentarios Por opiniones, sí. de grupos digamos, de interés, que puedan tener interés en el caso, pero es muy probable que sí, que algún efecto haya tenido. Por otro lado está el sector turismo, que manifiesta una tendencia también a decaer. Hay un ambiente mundial que hace poco propicio para los viajes, y hay menos viajes de extranjeros y de dominicanos en general. Menos los viajes por vía aérea, que son los que cuentan como turismo prácticamente, porque eso es lo que se llama turismo. Bueno, aquí están ahora contabilizando como turismo los viajes marítimos, los cruceros. Que es el único renglón que ha aumentado significativamente. Sí, eso porque los viajeros por avión no han aumentado significativamente. Sí. Lo que pasa es que, de acuerdo con las estadísticas internacionales, se le llama turismo el que va a dormir. El que pernocta. Exacto. Pero aquí estamos sumando el que viaja. El que duerme en su barco. Lo estamos exacto, contabilizando también. El visitante de crucero tiene algún efecto sobre el sector turismo, porque es posible que vaya a la tienda, compre algo, visite algunas cosas, sí, pero no es turista en el verdadero sentido de la palabra. Claro. Y por tanto no tiene, y además no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto. Nada más hay que preguntarle a Pedernal. Sí. Que ya tiene cruceros, que están llegando cruceros. Sí. Pero ciertamente. Que ojalá que eso siga y siga bien, y que no pierda la imagen, porque Pedernales tiene muy buenas, condiciones naturales, pero todavía no tiene la infraestructura, las condiciones artificiales que se necesitarían para hacer atractivo la visita. Además, no sé mucho, pero creo que el visitante de crucero anda más pensando en los destinos que ofrecen atractivos culturales, más que otra cosa, porque no es la playa tanto. No es tanto la playa. Y eso no es tanto Isidoro, lo que tiene. el gobierno ha señalado que el comportamiento económico de este primer semestre tiene mucho que ver con factores externos. Tuvimos aquí a José Rijo el viernes, que es el director de presupuesto, y así lo explicaba. En términos locales, como parte de la economía local, ¿hay alguna medida que el gobierno pueda tomar en los próximos meses, ahora que justamente mañana inicia el segundo semestre del año, para poder dinamizar la economía, incluyendo sectores que son claves y que, como tú muy bien observabas, tuvieron un comportamiento no óptimo en el primer semestre? Bueno, por un lado, el Banco Central acaba de tomar la decisión de impulsar el crédito mediante inyección de liquidez, mediante baja de caja legal y esa cosa. Y en cuanto a la política fiscal, pues el gobierno tendría que tratar de inyectar más recursos por vía de la inversión pública a los proyectos. Hay un problema muy serio, que es que el gobierno, como se ha visto corto de recursos, entonces ha reaccionado cortando también la inversión pública. Y eso tiene un efecto importante en la economía. Eso es lo más que el gobierno podría hacer, porque yo no veo mucho más. En República Dominicana tenemos problemas serios con un Estado muy débil, un Estado que no tiene mucha capacidad de hacer cosas, de ejecutar cosas. De hecho, parte de los comentarios que ustedes hacían al comenzar, tanto de lo del Indotel como de lo de los accidentes de automóviles, mucho de eso tiene que ver con una incapacidad del Estado para ejecutar cosas, para poner en vigencia una serie de reglas, una serie de leyes.
que tendría que tener, entonces el Estado Dominicano es un Estado muy débil, lamentablemente, de modo que tampoco por ahí uno puede esperar muchas cosas en un principio. Ya. Bueno, hay expectativa de que si va a mejorar o no va a mejorar la economía en el último semestre del año, pero uno ve que todavía las construcciones, que es una de las maneras del Estado, Dinamizar. las grandes construcciones, Sí. dinamizarlo, marchan a un ritmo muy lento. Sí, ciertamente. Marchan a un ritmo muy lento. Y entonces uno no Y- sabe de dónde va a sacar el dinero el Estado Y para acelerarlo. la tasa de interés, Gracias, que hablábamos de eso, ha mostrado en República Dominicana una gran rigidez a bajar, porque se han tomado decisiones tratando de que se reduzcan, pero no ha ocurrido las tasas de interés activas de la Siguen sin banca. ganar. Y Y estas eso- últimas medidas ayudarán a que baje. Deberían, pero no es seguro que ocurra. Y eso obviamente es un factor importante en la dinámica económica. Hay que tener un poco de cuidado porque como el panorama internacional apunta a que las tasas de interés en Estados Unidos, a que la inflación en Estados Unidos no va a bajar, sino que la tendencia sería a subir más, como efecto de las políticas que se han venido aplicando, pues la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo, no se atreven a bajar las tasas de interés, y si no la bajan ellos y la bajamos en República Dominicana, entonces se corre el riesgo de que la gente comience a sacar su dinero Mandarlo para allá. y llevarlo a otra parte, y entonces eso afectaría la estabilidad macroeconómica. De modo que eso, Es un- ahí hay... ¿Y cómo usted valora Dame la- un segundo para conectar ahí, Isidoro. Con el tema de la disponibilidad o no de recursos del gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader ha dicho que ya no volverá a poner sobre la mesa el tema de la reforma fiscal, pero la aprehensión que uno tiene es que parte de lo que vemos en esta lentitud en términos económicos tiene que ver con la falta de recursos. claro. Hay una falta de liquidez, como le llaman ustedes los economistas. O sea, ¿qué alternativas tiene entonces el gobierno dominicano? Bueno, en esto no tiene mucho, déjame decir. Pero puede dejarle la situación bien difícil al que Claro. venga. Sí, y todavía, porque este gobierno, Este gobierno está comenzando. esto sí, es sí. entero todavía. Sí, le falta casi todo el tiempo, ¿no? Claro. Mira, yo la verdad es que no lo entiendo mucho. El presidente Abinader nunca se interesó por la reforma fiscal. Es decir, él no quería. La jefa fiscal. Le evadió. Sí, él no quería. Él llegó a someter a discusión la propuesta porque de alguna manera los funcionarios que manejan el área económica saben que es muy difícil manejar la economía dominicana en medio de esta situación. Los bajos ingresos. Sí. ¿Quién le está? Y por otro lado, los riesgos del país en términos de financiamiento internacional. Este es un país que todos los años tiene que salir a buscar muchos miles de millones Para financiar de el dólares presupuesto. para financiar el presupuesto. Es cualquier problema serio que ocurriera, que hasta ahora por suerte no ha ocurrido, a nivel internacional y que dificultara el acceso al crédito, pues le generaría una crisis potencial. Pero el presidente, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando él hacía campaña la primera vez para llegar a la presidencia, él prometía bajar impuestos. Es decir, él parece responder a una concepción de que uno de los problemas del país es que se cobran muchos impuestos y no al revés.
Así Y creen muchos ricos a nivel internacional. Eso El es. caso de Estados Unidos también. Sí, no, por eso es parte de un pensamiento económico y que ha sido Sin muy embargo, bien. Estados Unidos sí tiene muchos impuestos y tiene un Estado que recibe mucho dinero, muchas contribuciones. Y Estados Unidos es, a nivel internacional, entre los países desarrollados que menos impuestos cobra. Sí. Porque Estados Unidos, miren qué cosa más extraña. En Estados Unidos se las arreglaron para convertir el impuesto sobre la renta en un impuesto a los trabajadores, cosa que Eso es contradictorio. sí, Sí, porque todo trabajador tiene que pagar impuestos. Exacto. exacto. Estados Unidos le fueron bajando. Cada vez que venía, sobre todo los gobiernos republicanos, gobierno hacía una reforma para bajarle más los impuestos a los ricos. Y hemos llegado a una situación en la cual la mayor parte del impuesto sobre la renta lo terminan pagando La población. exacto, los trabajadores. trabajadores. Y la gente rica casi no paga. Uno de los problemas serios que hay ahora mismo con la discusión de la reforma fiscal en Estados Unidos es que se está proponiendo prorrogar una ley que se había aprobado, pero que caducaba este año, de bajarle los impuestos a los ricos, a la gente más rica. Sí. Y Trump le prometió a ellos que se lo iba a mantener esa ley. Pero si mantiene esa ley, la deuda de Estados Unidos, la tendencia es que siga creciendo y creciendo muchísimo, y eso sí va a seguir generando problemas. Eso influye sobre nosotros. Eso iba a decir. Influye en el resto de Claro, países. porque en la medida en que el gobierno norteamericano se ve precisado a emitir bonos cada vez, sobre todo cuando ya los gobiernos de otros países y las empresas y los bancos de otros países y los grandes fondos de inversión están medio atemorizados en seguir comprando esos bonos por el temor de que en un momento el gobierno norteamericano adopte una decisión que no lo pueda pagar o que lo pague con restricciones, como se está planteando. Eso provoca, obviamente, caída del precio de los bonos en el mercado y eso implica más altas tasas de interés y más dificultades para nosotros los que dependemos de eso. ¿Cómo usted ve los 3 años que le quedan al presidente Abinader en materia económica? Él ha dicho que no va a incrementar los impuestos. Parece que le resulta difícil implementar, recaudar por otras vías. En consecuencia, ¿cómo va a afrontar el gobierno las necesidades de terminar las obras que ha comenzado, por un lado, y de atender los reclamos crecientes de una población que quiere más acceso a servicios de mayor calidad? Mira, nosotros nos hemos pasado muchos años diciendo que ya no se puede más, que ya... Pero siempre se puede. Las cosas siguen Pero fluyendo, todavía nosotros tenemos un mercado financiero amplio, de gente que no quiere prestar, que quiere invertir. Sí, hasta ahora. Hasta ahora lo el hemos tenido. El problema de eso es que no se puede confiar en que eso va a seguir toda la vida. Eso es la realidad. Los gobiernos se han agarrado de ahí para no aumentar los impuestos internos y seguir cogiendo prestados para futuras generaciones, presentes y futuras generaciones, sobre todo las futuras, que tendrán que pagar esa deuda. Sí, que le estamos pagando. Lo que lamentablemente un país no debería confiar su destino a estarse endeudando permanentemente. A lo que le presten. Ni pretender tampoco desarrollarse sin invertir en infraestructura, es decir, manteniendo tan precarios niveles de inversión en infraestructura, porque la infraestructura se va deteriorando.
y se necesita mucho más. En cualquier ciudad dominicana tú te das cuenta de que los vehículos no caben en las calles, no caben, no hay forma de que se mueva fuera del caos que se ve con el cumplimiento de la ley. Pero también hay una falta de infraestructura demasiado grande. Y para colmo, el gobierno sigue malgastando, es decir, malgastando en el sentido de estar asignando subsidios, estar asignando sueldos, estar contratando gente, sin que eso se refleje en mayor provisión de servicios públicos. Es posible que el presidente Abinader esté pensando en continuar de esa manera y terminar pensando que va a terminar bien. Yo no creo que vaya a terminar muy bien, pero hasta ahora tengo que confesar que me he equivocado porque... Ha tenido éxito en el manejo. Bueno, ¿No ha tenido crisis importantes? No se va a decir, yo no puedo Comenzando decir porque que, logró la que haya reelección. tenido éxito, pero que las cosas se han mantenido. No, y las encuestas hablan de una popularidad muy importante para el presidente Abinader. Sí, el problema de eso es que el deterioro de los servicios públicos puede llegar a un grado en que... Bueno, quisiera preguntarle sobre eso, si usted piensa que se van a seguir deteriorándose. Servicio básico, pero tenemos que hacer una pausa, Isidoro. Con su permiso y el permiso de nuestra amable audiencia. Así que al regresar hablaremos de eso. Bueno.